¿Alguna vez te has quedado completamente paralizado viendo cómo una relación se esfumaba sin más? Ni avisos, ni explicaciones, ni siquiera un último adiós. Ayer mismo, esta era la persona que compartía tus secretos más íntimos, tus miedos más silenciosos y tus carcajadas más sonoras. Hoy, de repente, se ha convertido en un fantasma silencioso. Te encuentras mirando fijamente el brillo áspero de la pantalla de tu teléfono en una habitación oscura. El mensaje sigue ahí, para siempre en leído. Tu mente repasa cada conversación pasada, intentando desesperadamente resolver un puzzle con piezas perdidas. Reproduces cada palabra, buscando el momento exacto en que te equivocaste, naufragando en un océano de preguntas sin respuesta. Te quedas ahí, atrapado bajo el peso aplastante de su ausencia. Pero aquí está la verdad. Ese espacio vacío que dejaron, ese silencio profundo, no es paz. Es un grito ensordecedor de la psicología humana. Cuando alguien desaparece así, la sociedad se apresura increíblemente a juzgar. Inmediatamente les ponemos etiquetas duras. Los llamamos cobardes. Decimos que son tóxicos, de sangre fría, o simplemente individuos desalmados que nunca se preocuparon realmente por nosotros. Es la conclusión más fácil y natural de sacar cuando tu corazón está roto. Pero ¿qué pasa si miramos más de cerca? ¿Y si nos alejamos de la ira y observamos este fenómeno a través de la lente objetiva de la ciencia? El acto repentino de desaparecer sin dejar rastro no es meramente una muestra de irresponsabilidad o una falta de empatía básica. En muchos casos, es en realidad un mecanismo de defensa psicológico muy complejo y profundamente arraigado. Es una táctica de supervivencia primigenia, desplegada inconscientemente por una mente que se siente completamente abrumada por la amenaza del conflicto. Antes de sumergirnos en su mente, debemos reconocer el profundo daño causado a la tuya. La psicología tiene un término específico para el estado agonizante en el que te dejan. Se llama pérdida ambivalente. Es un tipo de duelo único y devastador. Es un proceso de luto sin cuerpo que enterrar, sin tumba que visitar y sin capítulo final que leer. Te deja con una herida abierta, sangrando continuamente hacia lo desconocido, simplemente porque tu cerebro humano no puede procesar un final que nunca fue declarado oficialmente. Para comprender verdaderamente por qué alguien elegiría una forma tan aparentemente cruel de escapar, tenemos que dejar de ver su partida como un ataque personal. En cambio, debemos dar un paso atrás. Necesitamos examinar el mundo moderno en el que vivimos y, lo que es más importante, la arquitectura oculta de su pasado. Vivimos en una era digital sin precedentes. Una era que, sin querer, nos ha entregado el arma definitiva para la evitación emocional. Hace décadas, dejar a alguien requería una partida física. Tenías que mirarlos a los ojos, tener la conversación difícil y salir físicamente por la puerta. El coste social de abandonar una relación era increíblemente alto. Hoy, borrar a un ser humano de tu existencia lleva menos de un segundo. Con un simple toque de pantalla, un único botón de bloqueo construye una barrera virtual impenetrable. Es terriblemente fácil desvanecerse en el éter digital. La tecnología moderna les permite eludir por completo el pesado trabajo emocional de una confrontación directa. Les concede una escapada limpia sin tener que presenciar tu dolor. Pero el smartphone es solo la herramienta. La verdadera razón por la que pulsan ese botón de desconexión radica mucho más profundo. Está enterrada muy por debajo de la superficie, oculta en las sombras de sus primeros recuerdos. Imagina, por un momento, el hogar de la infancia de la persona que acaba de desaparecer de tu vida. Imagina a un niño joven y vulnerable, creciendo en un ambiente donde expresar emociones negativas estaba estrictamente prohibido. En su casa, un simple desacuerdo no conducía a un compromiso saludable
o a un abrazo reconfortante. Conducía a una ira explosiva, al agonizante trato silencioso o a un severo castigo emocional. Para ellos, el conflicto no era una parte normal y manejable de la conexión humana. Era un desastre aterrador. Este niño internalizó rápidamente una lección devastadora. Aprendieron que hablar, mostrar decepción o simplemente decir no solo resultaría en la pérdida del amor y la seguridad que necesitaban desesperadamente. Fueron condicionados a creer que la única forma de sobrevivir a una tormenta emocional era esconderse, volverse completamente invisible y desconectarse. La profunda tragedia es que no simplemente superamos nuestra infancia. Esas heridas tempranas no se desvanecen con el paso de los años. En cambio, se incrustan profundamente en el sistema nervioso humano. Silenciosamente y por completo, recablean la base estructural del cerebro adulto. Para entender verdaderamente la mente de la persona que te hizo ghosting, debemos mirar más allá de su comportamiento externo y adentrarnos directamente en el cerebro humano. Específicamente, necesitamos examinar una pequeña estructura con forma de almendra conocida como la amígdala. Esta es la alarma de seguridad primordial y antigua de tu cerebro. En un sistema nervioso sano y bien regulado, la amígdala se activa cuando te enfrentas a una amenaza literal y física, como un animal salvaje o un coche a gran velocidad. Desencadena instantáneamente la famosa respuesta de lucha, huida o parálisis para asegurar tu supervivencia. Sin embargo, para la persona que desaparece repentinamente, su cableado interno está fundamentalmente alterado. Debido a esos entornos infantiles no sanados que acabamos de explorar, su amígdala es excepcionalmente hipersensible a las amenazas emocionales. Cuando una relación llega a un punto de inflexión crítico, o cuando una conversación difícil sobre terminar las cosas se vuelve inevitable, su cerebro no percibe una discusión simple, irracional entre dos adultos. Su cerebro literalmente percibe un depredador mortal. Esto provoca lo que los psicólogos llaman un secuestro de la amígdala. Las campanas de alarma suenan tan fuerte que desconectan por completo la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la lógica, la empatía y la comunicación racional. De repente, se ahogan en una aterradora inundación de cortisol y adrenalina. En ese momento exacto de pánico puro e invisible, su sistema nervioso toma una decisión unilateral de elegir la respuesta de huida. No apagan su teléfono y se van porque estén tramando destruirte. Huyen porque su biología primitiva les está gritando que evacuen, que se salven de un colapso nervioso completo y total. Esta reacción extrema es la característica distintiva absoluta de lo que la psicología clínica define como el estilo de apego evitativo despectivo. Las personas que operan con este estilo de apego llevan un terror profundo, a menudo subconsciente, a la intimidad y la intensidad emocional. Están absolutamente petrificados de tener que presenciar tus lágrimas, tu justa ira o tus súplicas desesperadas de comprensión. Han pasado toda su vida construyendo cuidadosamente una fortaleza impenetrable alrededor de su yo interior, confiando en un nivel tóxico de hiperindependencia para sentirse seguros en el mundo. Cuando una situación finalmente exige vulnerabilidad emocional y responsabilidad, miran dentro de sí mismos y se dan cuenta de que están completamente con las manos vacías. Carecen gravemente de las herramientas emocionales internas necesarias para manejar conflictos, consolar a una pareja o ejecutar una separación respetuosa y compasiva. Para una mente evitativa, tu necesidad humana perfectamente normal de claridad y cierre no se siente como amor. Se siente como una trampa asfixiante y peligrosa. Frente al peso aplastante de estas expectativas, se sumergen en un estado de profunda parálisis emocional. Imagínate sentados en el borde de su cama, mirando intensamente tu nombre en la pantalla de su teléfono.
saben que deberían responder. Pero a medida que los mensajes sin leer se acumulan y las llamadas perdidas resuenan en su tranquila habitación, se congelan física y mentalmente. La inmensa culpa de saber que te están haciendo daño choca violentamente con su terror abrumador a la confrontación. Esto crea una tormenta emocional tóxica que paraliza por completo su capacidad para escribir una sola palabra. Cuanto más tiempo esperan para responder, más imposible se vuelve la tarea. Finalmente, la presión psicológica alcanza un pico tan agonizante que su cerebro decide que la única forma de detener el pánico es amputar la conexión por completo. Cortan el lazo, eligen el frío y absoluto vacío del silencio porque, trágicamente, es el único mecanismo de supervivencia que han conocido. Y así huyen. Se escabullen en el denso silencio. Pero esa huida desesperada y autopreservadora, en última instancia, crea una devastadora doble tragedia. La persona que huye a menudo construye una elaborada mentira para calmar su propia conciencia. Se dicen a sí mismos que desaparecer es la opción más amable. Convencen a su mente de que decir palabras duras solo te causaría más dolor, y que el silencio absoluto eventualmente curará la herida. Pero esto es una profunda ilusión psicológica. No te están protegiendo de la verdad. Están protegiendo desesperadamente su propio frágil ego de la agonizante incomodidad de la responsabilidad. Al negarte un final adecuado, te obligan a una implacable prisión mental. Mencionamos antes el concepto de pérdida ambigua, pero es aquí donde su verdadero horror echa raíces. Tu cerebro es una máquina de crear significado. Demanda absolutamente un cierre para funcionar correctamente. Cuando una historia se detiene abruptamente a mitad de frase, tu mente intenta frenéticamente terminarla. Te quedas despierto hasta tarde por la noche, destrozando tu propio carácter, buscando sin fin un defecto fatal que justifique su partida repentina. Asumes automáticamente que debes haber sido demasiado, o quizás simplemente no lo suficiente. La ambigüedad misma se convierte en un veneno lento y paralizante. Pero la tragedia no termina con tu corazón roto. El que se fue no es verdaderamente libre. Han logrado esquivar este conflicto específico, pero se van llevando una bomba de relojería de evitación emocional en lo profundo de su pecho. Al negarse continuamente a enfrentar la incómoda realidad de un adiós, garantizan que sus futuras relaciones chocarán inevitablemente contra la misma pared invisible. Mientras te sientas entre las ruinas de lo que fue, contemplando los restos emocionales que dejaron, una única y agonizante pregunta resuena constantemente en tu mente. ¿Cómo pueden simplemente irse y vivir su vida tan tranquilamente? Los ves seguir adelante, aparentemente ilesos por los destrozos emocionales que dejaron. Es agonizante de presenciar, pero esa calma externa es una ilusión completa. Lo que estás viendo no es paz, es un entumecimiento emocional severo. Cuando su sistema nervioso se ve completamente abrumado por la culpa y el peso aplastante de tus preguntas no formuladas, su cerebro despliega su último mecanismo de defensa. Inicia un proceso psicológico llamado disociación. Su mente, literalmente, se desconecta de su núcleo emocional. Anulan su capacidad de sentir absolutamente nada porque la realidad de lo que han hecho es simplemente demasiado dolorosa para que la procesen. No están caminando felizmente hacia el atardecer. En ese preciso momento, están emocionalmente planos. Ahora, contrasta esta profunda evitación con alguien que posee un estilo de apego seguro. Es crucial entender que la diferencia entre estos dos individuos no tiene absolutamente nada que ver con cuánto te amaron. La verdadera diferencia radica enteramente en un concepto clínico llamado tolerancia a la incomodidad. Una persona con apego seguro tiene la resistencia emocional
para permanecer en el fuego intensamente incómodo de una conversación difícil. Pueden presenciar tus lágrimas, absorber tu decepción y dar espacio a tu ira sin sentir que su propia supervivencia está amenazada. Son lo suficientemente valientes como para ofrecer una verdad dolorosa en lugar de esconderse detrás de un silencio cómodo. La persona que te hizo ghosting simplemente no pudo sobrevivir a ese fuego. Eligieron su único método de supervivencia. Y ahora debes encontrar urgentemente tu propio camino hacia la liberación. Por favor, deja de esperar un cierre que simplemente no poseen la capacidad emocional para darte. Has estado buscando en la oscuridad una explicación lógica, pero debes darte cuenta de que su silencio profundo y ensordecedor ya es la respuesta más clara que jamás recibirás. Es increíblemente doloroso, pero debes dejarlos ir. Perdonarlos no significa que estés de acuerdo con cómo se fueron. Absolutamente no excusa la profunda herida psicológica que causaron. El perdón es simplemente el acto silencioso y valiente de desbloquear tu propia prisión mental. Es darte a ti mismo el permiso definitivo para salir de las densas sombras y finalmente avanzar hacia la luz. Respira hondo. Deja que la tranquilidad de este momento sea un espacio seguro para tu propia curación, en lugar de un recordatorio inquietante de su ausencia. Si actualmente llevas el pesado lastre de un adiós inacabado, te invitamos amablemente a compartir tu historia en los comentarios de abajo. Nunca estás verdaderamente solo aquí en The Silent Psyche.